tendremos de invitado en nuestro cine a Alejandro Fernández, director de la película Guacho, su ópera prima, quien compartirá con nosotros su visión artística, el trabajo con los actores y los altos y bajos que tiene un rodaje. Bienvenidos a Filmografías, un encuentro con cineastas chilenos y sus películas. Alejandra Yáñez y Don Cornelio, ambos oriundos de la provincia de Ñuble, en Chillán, nunca imaginaron que caminarían por la alfombra roja de uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo, Cannes. Ellos solo le dieron la confianza a un talentoso cineasta chileno que les pedía que actuaran frente a las cámaras para una película que ocurría en su localidad. Este desafío se llamó Guacho. Oiga, le tengo una mala noticia, pues. El patrón no subió la leche. Pero quiero pedirle plata adelantada. ¿De nuevo? Sí, pues de nuevo, porque usted sabe que yo siempre le he dicho que no me alcanza. Guacho, la ópera prima de Alejandro Fernández, cuyo guión, antes de realizarse, ya ganaba el prestigioso premio Sundance International Filmmakers 2008, que le dio la luz verde para crecer y convertirse en una de las propuestas cinematográficas locales más interesantes del último tiempo. Un relato que busca ser fiel al mundo campesino y que Alejandro se propuso trabajar sin actores profesionales. Alejandro Fernández viene hoy a hablarnos de cómo realizó Guacho, su ópera prima. Hola Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, bienvenido. Gracias. Asiento, por favor. Gracias. Vamos a hablar hoy día de tu ópera prima Guacho, que fue estrenada hace ya bastante tiempo, ha sido vista por bastante gente. Pero antes de hablar sobre eso, queremos saber cuáles crees tú hoy día que fueron tus motivaciones personales para dedicarte al cine. El dinero. Ah, no. Mentira. Esto es como el crimen, no paga. Así, pero llegué al cine, digamos, por varias casualidades. Fui cinéfilo desde chico, así desde que mi hermano llegaba con la revista Enfoque de aquel tiempo, entonces siempre... Además yo entré al cine como por el lado de la crítica, yo entré leyendo sobre directores, sobre películas, y después como que me dediqué a hacer, o sea, a hacer cortometrajes y cosas así. Eso en realidad fue como a principios de, no sé, pues de los 2000, 2001, 2002 que empecé a hacer cortometraje en Nueva York, porque aquí en Chile yo estudié periodismo, me fui de periodista a Nueva York y fue allá que como que se abrió la oportunidad y dije, démosle, pues. Bueno, algunos dicen que las obras se parecen a sus autores, Alejandro. ¿Qué tiene tu película Guacho de ti mismo? Yo creo que toda obra se parece igual al que la hace, digamos, al que escribe el guión o al que la dirige, digamos. Como decía Flaubert, ¿no? De que Madame Bovary soy yo, o sea, es como esa idea, como que yo siento que uno tiene que estar metido en el personaje, independiente de que el personaje después no sea autobiográfico, no se trata de la autobiografía. Por ejemplo, Guacho, las películas que hemos hecho del campo tienen mucho del recuerdo del campo que yo viví cuando niño, entonces tienen como esa nostalgia, digamos, por el campo, entonces la cercanía al campo viene de ahí, viene de esa nostalgia. ¡Ya! Ya vení conmigo ya un ratito. Ah, pues ahí. ¿Ya su suegro? Sí, pues. Igual tiene que haber hecho también sus tallas y echar sus mentiras también. ¿Qué se hace también usted? ¿Tu leche? Puta madre. ¿Qué pasó? Mira otra vez, se come el chocolate. Ay, pero vaya a robarlo nomás. Pero no lo haga si al Manuel no le gusta, pues papá. O no deje la cuchara ahí para que no se dé cuenta, pues. Esto puede ser. Sí, debe ser más pillo para sacarle. Sirve ese huevito. Después le recalentado. Se cortó la luz, loco.
Va a caer Manolito los tapones. Anda a ver los tapones, anda. A lo mejor fueron los tapones. Cuidado con tu tata ahí. Cuéntanos un poco de dónde nació la idea de Guacho y de qué se trata la historia. Bueno, Guacho es una película que cuenta lo que le pasa a una familia del campo, cerca de Chillán, en San Nicolás, durante un día de fines de verano, digamos, de fines de marzo. Bueno, yo en ese entonces, cuando empecé a pensar en Guacho, estaba viviendo en Nueva York y mis papás se fueron a vivir al campo, justo en ese tiempo también. Y entonces yo, cuando volví a Chile, los iba a visitar al campo. Y cuando llegué al campo me di cuenta de lo mucho que había cambiado en 20 años, 25 años, de que yo era niño a lo que es ahora. Y a partir de ahí sentí como esa necesidad de mostrar lo que yo veía en el campo, que no es como la idea del campo que generalmente se ve en la televisión o en el cine, que es un campo más estereotipado, más costumbrista, más, no sé, 1950, con el patrón y el inquilino, esas cosas que ya no ocurren. Entonces todo eso quería plasmarlo y ver un poco esos dos mundos en conflicto, digamos, o en cruce. ¿Y qué se generaba de ahí? ¿Y cuánto tiempo duró y cómo fue el proceso de escritura de guión para tu película? El guión, bueno, fue un proceso bien largo. De escritura a escritura, previamente tal, fueron tal vez 2 meses. Y de investigación y después correcciones, fueron como entre investigación y correcciones serían 2 años, una cosa así. Implicó mucho de ir al lugar, de estar ahí con mis viejos, de salir con los vecinos de ellos, de conocerlos. ¿Con eso ibas enriqueciendo este guión que ya habías escrito? Evidentemente, o sea, siempre la base del guión fue algo que pudiese ocurrir, o sea, no es como una realidad, no es real, es ficción completamente. Todo lo que ocurre está ficcionado, pero es como una realidad posible, es como un universo paralelo, si se quiere, pero en el campo, así chiquito. ¿Poner a la gallina? Sí. Ya está. Bueno, oye, yo me voy a dar una miradita. No, pero antes de que se vaya, quiero conversar un poquito con usted, le quiero pedir algo. ¿Qué quieres conversar? Mira que tengo 45 pero minutos cortito. para ir a Lo mejor usted se va a molestar porque siempre le digo lo mismo, repetitivo. Pero quiero pedirle plata adelantada. ¿De nuevo? Sí, pues de nuevo, porque usted sabe que yo siempre le he dicho que no me alcanza. Pero Alejandra, piensa un poco. Ya llevamos 2 meses adelantados, hija. Imagínate, tienes que empezar a ordenarte de una vez por todas con tu plata. Imagínate que además yo tengo que pagar el IVA, ya se vienen los días del IVA. Y lo otro, también recuerda que a mí no me pagan de inmediato. ¿Te fijas? Yo tengo que ir a las agencias y todo, que de repente dan los cheques, que se demora. Después del guión viene como el proceso de buscar a los actores y tú preferiste que quienes representaran los papeles protagónicos de Guacho no fueran actores profesionales. Claro. Bueno, ¿cómo fue ese proceso de casting y finalmente qué es lo que buscas en un actor o actriz para que encuentren o den con el personaje? Bueno, ninguno es actor profesional. Son cerca de 75 personajes con diálogo durante la película. Hicimos un casting súper masivo en Chillán, o sea, pusimos aviso en el diario, llegaron como 400 personas. ¿N? Sí, llegaron caleta. Y después lo que hacía el equipo de casting que andaba buscando era que como que se iba a pueblos los días de pago, o sea, que son distintos días que se paga la municipalidad, entonces pagan y llega un montón de gente, llega como comercio, entonces como que se llena el pueblo. Iban ahí y veían gente nomás, pues, o sea, gente que se veía más o menos y le decían, oye, hacemos una prueba de cámara, ya, pues, ¿por qué no? Y generalmente la gente que se ponía nerviosa en cámara era gente que sabíamos que íbamos a tener problemas después, pero había un montón de gente súper suelta. ¿En serio? Sí, un montón. Impresionante. O sea, gente que no tenía ninguna inhibición delante de la cámara, entonces, para trabajar con actores no profesionales eso es lo fundamental. Por ejemplo, el personaje, el Wilson, que es uno que hace que vende CDs pirata. Sí, el que le va a dejar la leche. Claro, el que le va a dejar la leche. En realidad él en la vida real vende CDs pirata. Realmente. Claro. Entonces... Esta parte la podemos editar para que no se lo lleven preso. Claro. Bueno, ya no. Si a nosotros nos costó encontrarlo, los pacos no lo van a encontrar jamás. Pero fue, digamos, o sea, como de qué manera, en el guión, por ejemplo, estaba escrito que él siga en el servicio militar y otra cosa. Pero si el tipo vende CDs pirata, es mejor incorporar eso dentro de la película. Entonces, como que adaptábamos el guión a lo que cada persona sentía que era más natural. Bueno, cuando venga, no, me queda viendo lo que va a faltar, po. Ya. ¿Ah? Oye, ¿cuáles son los que más se están vendiendo ahora? ¿Los Nicas? ¿Marco Antonio Solís?
Ya, entonces hay que cargarse más de eso entonces ahora, pues. Sí, pues, así que vamos a ir qué podemos hacer, vamos a ir al pueblo a buscar unos pocos, pues. ¿Ah? Yo quiero los charros lumacos. Ya. Ya, vale. Ya. Chao. Estoy bien. Chao, chao. Ya sabes, mira. Ya. Estaba llamando a un amigo. Estamos trabajando unos CD ahora, para cortar un poco el tiempo, ganar un poquito de plata. Claro. Y ya está malo que esta cuestión. No, pide date que mucho la rienda porque se para. No, dijiste. Ya lo conozco ya. Ya sacle, mira. Bueno. Ya cuando el dame me regalará un disco lumaco, ¿no? Ya, pues. O la agua que le echará leche. Era fundamental encontrar gente del lugar que hablara como hablan, sin imitar acentos, sin inventar sin meterse en un personaje. La idea era no mostrar, lo mismo que el guión, o sea, que pareciera que no existiese un guión, siendo que existía, o sea, era como todo, como que generar esa sensación de que, oh, esto es un documental, pero si es un documental, ¿cómo no miran la cámara? Claro. Bueno, Alejandro, queremos saber más sobre el trabajo del director con los actores. Nosotros mantengámonos en nuestras butacas porque Filmografías te muestra el otro lado del cine. Estamos junto a Alejandro Fernández indagando un poco más sobre la relación del director de cine con sus actores. Alejandro, ¿qué método de dirección actoral utilizaste con las personas que actúan en Huacho para lograr lo que querías? En realidad lo que hacíamos era generar dinámica en las cuales el personaje o los personajes pudieran sentirse cómodos y pudieran empezar a interactuar entre ellos. Y una vez que dejamos esa dinámica funcionando, nos retirábamos y empezábamos a grabar. ¿Tiene la boleta, por favor? Sí, la tengo. ¿Me permite? Ok. Espera un segundito, voy a consultar a mi supervisor y regreso. Me dio la sensación de que quizás pusiste a filmar o a grabar un momento que la gente que estaba ahí no sabía. Por ejemplo, cuando Alejandra va a una tienda a devolver el vestido y la atiende en las cajeras, claro. Y es una situación tan natural que yo me imaginé que tenías puesta la cámara lejos. No, esos son puros extras. En serio, son puros extras y actores. Oye, qué buena. Sí, esa la hicimos, teníamos como 3 asistentes de dirección que le daban instrucciones súper específicas a cada extra. Generalmente cuando tú a un extra le das instrucciones muy generales, así como que habla o conversa, es difícil, pero si le das cosas, tensos, claro, si le das cosas como súper específicas, tú agarras esta boleta y la das vuelta y miras y no sé qué, y tú vas a estar aquí y acá, lo hicimos así, entonces fue... Un trabajo muy minucioso como en términos claro. de direcciones sí, exactamente. actorales. Sí, o sea, igual lo mismo en el bus, en el colegio. Por ejemplo, en el colegio lo que hicimos fue agrupamos a los niños que eran amigos de verdad, o sea, fuimos a un colegio, a la Escuela de México de verdad, y escogimos niños de 3 cursos, y juntamos a los que se conocían y los sentamos juntos. Entonces después como que no estábamos filmando, no estábamos haciendo nada y dejamos que conversaran, que inventaran temas y ahí después decíamos ya, vamos a filmar. Fue así, digamos, un proceso súper como largo, digamos, para que parezca cámara escondida. Sí, pero en algunas escenas sin duda que parece cámara escondida, es interesante eso. A ver, ¿qué pasa ahí atrás? No, pues chiquillos, por favor ayúdenme para que terminemos luego este asunto y podamos ir a algo más entretenido. Ya. El que tuvo temor escuchará junto a los suyos los pasos de su madre. Ay, si no me cuento el combo. Oye, he hecho un partido. No, güey. Bueno, para realizar la filmación de una película, muchos directores escriben un guión técnico, que es una planificación que determina la posición de la cámara y los desplazamientos de los personajes en cada escena.
¿Trabajas con guión técnico No, o para dibujo, nada. storyboard, No. algo, las escenas que vas a filmar? No, yo para nada, soy enemigo feroz del guión técnico. Y generalmente la película sigue un principio que es bien claro, que es nosotros seguimos a los personajes. Y entonces hacíamos que la cámara se moviera en función del personaje. Si el personaje se movía, la cámara se movía. Si el personaje se quedaba quieto, la cámara se quedaba quieta. No una cámara que anduviera por su cuenta recorriendo el mundo. Y cómo el personaje se movía era algo que se definía el mismo día del Era, rodaje. claro, o sea, definías en el rodaje... Exactamente, y las coreografías, todo eso de que alguien entra, sale, pasa por un lado y todo, lo íbamos definiendo sobre las mismas tomas, o sea... Entiendo entonces que tampoco ensayaste nunca, nada. No, con no nadie. ensayamos. No, los ensayos que hicimos fueron, no sé, pues con los niños fue una pichanga, con la familia fue un asado, o sea, como para conocerse, para soltarse, para saber cosas del otro. Incluso te sirve un montón porque te sirve para tener, yo encuentro que eso es súper útil cuando uno trabaja incluso con actores, ¿cachai? Tener una buena conversa, así como a los amigos. Claro. Porque te sirve después para tener herramientas de las cuales poder guiar algunas cosas. ¿Cómo diseñaste el plan de filmación o de rodaje para Guacho? Nuevamente. Así. No hay plan de... No hay plan de... No, si había plan de rodaje, lo que pasa es que fue súper cronológico. Además, ninguno de los actores tenía guión. Entonces no sabían lo que pasaba, no entendían el concepto completo de la historia. Entonces, para eso ir como paso a paso era mucho más fácil, porque tú le dices, ¿te acuerdas que ayer tú hiciste tal cosa? Ah, sí, verdad, entonces ahora yo hago esta otra. Hola, caserita. ¿Quesillito? ¿A cómo los tienes? A 1500. ¿A 1500? Sí, Oh, están más caros que allá, po. ¿Cachán nos tienen a 1000? Están a 1000. A 1000 pesos están Estamos de allá. acuerdo, a 1500. No, están a 1000, es que ya es 1000 ahora que ya, po. Oye, caserita, necesitamos 2 quesitos. ¿Qué le parece si no es un precio? Los 2 por 1500, pues sí. A su son, pues. Sí, pero en Chillán están a ese precio, pues si están a 700 pesos, 800 pesos. Sí, pues. Ya hasta ahora que va a vender, Sí, pues vendan los 2 a 1500. Para llevarle 2, pues. No le decimos a las 8. A nadie, Ah, ya, no, le si no le digan contamos nada, a nadie. Ya, no voy a Ya, pagar caserita. porque es tarde ya. Ya. Gracias, casera. Ya, caserita. gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente. Gracias, hasta luego. Me dijiste recién en qué formato habías filmado Guacho. Super 16. En Super 16. ¿Y qué ventajas y desventajas tiene a la hora del rodaje y de la postproducción? Nosotros sabíamos que filmábamos en Chillán, en verano, que hace un calor endemoniado. Entonces es como, claro, hay puro sol, entonces un sol que quema mucho, y en el digital eso generalmente te quema y no hay información y se ve bastante feo, no me gusta cómo se ve. Y por eso trabajamos en Fílmico, en Super 16, y es más barato que el 35, o sea, lo hicimos por eso. Y después, bueno, el problema que tienen generalmente los formatos más baratos de registro, como Super 16 o digital, es que son baratos en el momento del rodaje, pero después en la postproducción son más caros, porque tienes que ir a 35 milímetros, hacer todo el proceso. Entonces, esa es la desventaja, que son, o sea, la ventaja es que son más baratos y la desventaja es que son Más caros después. después. Pero ¿y en la sumatoria? Más igual. Yo diría que la suma da casi igual. Bueno, una de las etapas más costosas de la realización de una película es la postproducción. Eso sí. Para descubrir cómo fue la postproducción de Guacho, seguiremos hablando junto al director Alejandro Fernández, aquí en Filmografías. Algunas personas creen que la edición es colocar en orden cronológico las tomas que se han filmado en una película. Sin embargo, es en el montaje donde se escribe el guión final. Alejandro, ¿cuánto cambió la historia en la edición final de Guacho con respecto al guión? Cambió muchísimo, pero curiosamente la gente que había leído el guión y que vio la película pensó que era lo mismo. O sea, que se respetó, digamos, como el espíritu del guión, como lo que yo pensaba, o sea, lo que yo creo que estaba viendo el guión, y se cambió mucho en el detalle. Entonces lo que hago es que filmo siempre de más, muchos diálogos, gente hablando de muchas cosas, lo grabo todo, digamos, y después en el montaje rearmo los diálogos. Entonces como que llega ese momento que la película te exige, bueno, hay que concentrarse un poco más y empezar a cortar y empezar a mover, o las historias de Cornelio, que Cornelio tenía historias como para echar, no, para seguir aquí. Él lo ponía ahí a monologar, ¿no? Claro, le decía ya a Cornelio, ¿no? Y era divertido. Cuéntanos una historia. Porque cada vez que empezaba una historia miraba a la cámara y decía, ¿ahora? Y empezaba, y después cuando terminaba decía,
Preguntaba, ¿está bien? ¿Está bien? Buenísimo. Entonces todo eso se tiene que ir para la casa. De más. Tata, me parece. Hola. Vamos, estamos esperando afuera. Después todavía seguimos hablando. Chao, colegas, amigos. Nos veremos y Dios quiere. La vez laburó el trigo, Tata. La otra vez por estar tomando se le olvidó el jockey y ahora casi se le olvida el bolso. El bolso sí, pero los amigos no. Pues. Y el Tata siempre viene para acá. Pues. Usted sabe que vengo todos los días para acá. A entretenerme. Pero usted que se le olvide casi que estoy aquí. Tanto rato yo esperando. ¿Y qué hubiese hecho si no lo hubiésemos pasado a buscar? ¿Se hubiese quedado tomando hasta mañana? Hasta mañana no, pero un ratito sí. Pues. Hola, papi. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. Cierto. Este, mija. Bien. ¿Y tú qué estás haciendo acá también? Vengo de Chillán, que la señora María Inés me mandó para allá. Venía al mismo bus con Manuelito. Ah, ya. ¿Cómo están los copetes? ¿Lograste transmitir lo que querías en Huacho? Yo creo que sí. Ahora bien, lo que pasa es que igual es una película súper abierta. Entonces no es una película de énfasis, sino de insinuaciones. Cuando cosas que tú dejaste apenas insinuadas son descubiertas por alguien y el espectador le da como una importancia mayor, porque es como que si él lo hubiese descubierto. Su propio sentido, en el Exactamente. fondo. ¿Y cuál fue el camino para conseguir el financiamiento de Huacho, Alejandro? Esta película se financió solo con fondos. El primer fondo que ganamos fue el Fonsud, fue un fondo en Francia, que ya después de eso fue como que la película se armó, y después salió un fondo en Alemania, el World Cinema Fund, después salió otro fondo en Estados Unidos. Porque esto es una coproducción con Francia. Con Francia y Alemania, sí. Entonces fue gracias a los fondos, fue con premios de guión. Nosotros postulamos, hicimos como 2 rondas al final de postulación por todos lados. Al fondo audiovisual lo postulamos 2 veces. La primera vez nos pusieron un 1, un 2,5, qué sé yo. Bueno, ahora cambian los evaluadores todos los Claro, años. después nos pusieron un 6,7, no sé. Claro, Como estaban muy en desacuerdo. Claro. ¿Y el guión era el mismo o no? Había Era cambiado. exactamente el mismo. Ah, exactamente el Era mismo. exactamente el mismo, no cambió ni una coma, nada. O sea, era el mismo guión a esa altura. Una cuestión de gusto, finalmente. Claro. Que ahora el trabajo me está rindiendo poco. Estoy cerrando la parcela para allá y otras veces, otros años cuando hacía el cerco me tomaba una semana, un par de días. Ahora llevo 15 días y todavía estoy a lo mejor pegando. ¿Quién sabe cuánto más me va a quedar? Por si acaso termino, así como voy. Los años, pues, papi. Sí, pues será, en vez de me da Los vuelta. años pesan igual. Me da vuelta la mente y reflexiono todo lo que he hecho y que ya de a poco ir mermando cada día. Y ahí pienso y medito, ¿por qué será que me rindo tan poco? Ya no me doy cuenta que... Pero los años lo están cargando ya. Pues. Eso. Y trabaja, para no trabajar tanto cuando su hermano van a tocar igual. Y los que no han trabajado van a querer más. Lo mismo que le digo yo, papi. Si todos van a querer, digo, llegó la luz. Qué rico que llegó la luz. Me pago esta luz. Usted sabe que todos tienen que tocar, si todos son herederos, ¿para qué trabaja usted nomás? A usted le gusta. ¿Mamita le retiro? No, sí. ¿Usted no ha comido nada, papi? Puro conversar nomás. Manolito, Con chúpate el trago, refrigerador. la calor los cuerpos y que lo voy a dejar para mañana. Con el tintito de la calor. Sí. ¿Y cuáles crees tú que son las ventanas de distribución y exhibición para las películas chilenas, Alejandro? En Francia la compró la tele Arte, un canal de... El canal Arte. Sí. Y en Japón, por el premio de Sundance, lo compró el NHK, que es un canal japonés, digamos. Ahí se va a ver. Bueno, por suerte existen los canales de televisión extranjeros que están dispuestos a comprar tu Exactamente. película. Es absurdo que la película la vea la gente en la tele, en la estación pública japonesa, y no la puedan ver en Chile. O sea, doblado al japonés, ¿no? Bueno. Es un tirón de orejas para nuestros dueños de las televisiones chilenas. ¿Qué crees tú que le falta al cine chileno o a nuestro público quizás para llenar las salas de cine nacional? Huacho, yo como en mis sueños de grandeza tenía pensado, no sé, 20.000 espectadores, 30.000 espectadores cuando mucho. O sea, nunca fue una película hecha para gran público.
Pero por otro lado tenemos películas que sí están hechas para 500.000 de espectadores y llevan 50.000. Esas son las películas que yo creo que donde está la falla, la mayor falla del cine chileno está por ese lado, está por las películas comerciales, que son las que deberían llevar gente a la sala y no llevan. ¿Y por qué crees tú que no la llevan? Porque yo creo que no son películas que están desconectadas completamente de lo que el público masivo quiere, sin estar conectadas con otra cosa, ¿cachai? O sea, por ejemplo, yo sé que Guacho puede estar desconectada del público masivo, pero siento que está conectada con otro lugar, con otra sensibilidad. Esas películas que van, no sé, a llenar la sala y que no la llenan, es que en realidad no están dándole al blanco en lo que ellos quieren. Entonces me parece que por ahí va el tema de... Toda la razón. Bueno, Alejandro, queremos agradecerte el haber aceptado nuestra invitación. Bueno, muchas Te gracias. deseamos muchísima suerte con Sentado Frente al Fuego, tu próximo proyecto. Y a ustedes que nos han acompañado en esta conversación, queremos dejarles extendida la invitación para que próximamente vayan a las salas a ver las próximas películas de Alejandro Fernández. No olviden ver el próximo capítulo de Filmografías, donde conoceremos más de nuestras películas, sus directores y el nuevo cine chileno.